a la pantalla donde se vea la cámara y irse a la pantalla donde no se ve la cámara. Claro, pero podrías volver a forzar la cámara, ¿no? No te deja salirte de ahí hasta que el administrador te vaya a la página donde puedas administrar. No sé, es una idea por favor. No tenemos esa posibilidad. ¿Vale? Luego, control de audio Sonos. Aquí ya veréis que es tremendamente sencillo. Bueno, los que habéis trabajado con Sonos ya sabéis que Sonos tiene la limitación de que no se le puede poner una IP fija. Es DHCP sí o sí. Entonces tenéis que curraros con el router, ¿vale? Para que siempre le dé la misma IP, porque realmente, claro, esto habla con una IP. Por tanto, si nosotros cambiamos, o sea, si el Sonos cambia de IP, dejará de funcionar. Nosotros simplemente poniéndole la IP del Sonos, no tenemos que hacer absolutamente nada más. ¿Vale? Es tremendamente sencillo. Siempre con la peculiaridad de lo que hemos hablado, ¿vale? de que el Sonos siempre tenga la misma. Control de audio con portada, simplemente que tiene una vinculación más para que le pongan la portada, no tiene más secreto. Aquí es un botón que lanza una URL, ¿vale? La URL. Y si lanzo la URL también me indica que la he lanzado si lo necesitas. No, es un botón muy parecido de la cámara. Activador de IoT, voy a ponerlo aquí, simplemente aquí es lo mismo que me pasa con la Hue, lo añado, le pongo el nombre, le pongo el símbolo y tal, lo añado, pero el cliente o el integrador con la aplicación es el que tiene que hacer la vinculación final. Vale, una cosa, estoy viendo cada estancia es una página con máximo 9 casillas. No, he cambiado por comodidad, ¿eh? Le puedo poner vale. Entonces sí, podrías poner más widget en la de palo. Vale. Sí. Y ahora le puedo poner aquí, ¿ves? Le puedo poner más. No hay problema. Ok. Pulsador on-off, ¿vale? Simplemente le ponemos la dirección de grupo del disparador. Pulsar, soltar exactamente lo mismo, simplemente que la función es diferente. Persiana enrollable. En función de la dirección de grupo que yo le ponga, él va a interpretar si es veneciana o no. Ahora veremos, ¿veis? Lo único que me pide obligatoriamente es la subir y bajar, breve y prolongado. Esta es la que le tengo que poner sí o sí. A partir de ahí, si yo le pongo más o menos direcciones de grupo en las otras casillas, él va a cambiar la visualización de la aplicación. Si yo le pongo, por ejemplo, dirección de grupo de 1 byte, pues él me va a mostrar una aplicación, una función mucho más sencilla donde solamente me aparece el botón de la flecha de arriba y flecha de abajo, porque es lo único que voy a poder hacer. En cambio, si yo le pongo la dirección de grupo de 1 byte, la función que me va a mostrar es ya con un slider donde me dice en qué tanto por ciento quiero ponerla y en qué tanto por ciento está. Y además, si le pongo la posición de lamas, pues evidentemente me aparece otro slider donde yo puedo cambiar las lamas, ¿vale? Entonces, es una función inteligente que en función de la información que le pongamos, me aparecerá visualmente el botón diferente, ¿vale? Aquí, pues, lo mismo que hemos hecho antes. Aquí la función breve no le pondremos feedback porque no tiene feedback, la prolongada tampoco le pondremos feedback. En cambio, en la de persiana de movimiento sí que le tenemos que poner byte más su feedback de byte. Es exactamente el mismo concepto. ¿Vale? Aquí sepáis que nos podemos importar lo que hemos traído del ETS, también nos podemos crear direcciones nuevas. ¿Vale? Yo me puedo crear una dirección de ETS, o sea, de KNX, nueva propia, y yo lanzarla al bus. ¿Vale? Además de tener los puntos de datos internos, que eso sí que los tengo que crear yo aquí. Puedo crear punto de dato interno cambiándole el tipo de dato. Y finalmente tenemos los puntos de datos de dispositivo, que son los datos internos, donde, por ejemplo, podremos interactuar con el sistema de audio. Aquí podemos interactuar con datos propios de la X1, lo que hemos visto antes en el ETS, lo tenemos aquí. ¿Vale? Modo programación para saber si está en modo programación o no, el estado del bus de KNX, la simulación de presencia, podemos interactuar con la simulación de presencia
¿vale? Y, por ejemplo, cuando yo pongo el botón de función de audio, si os fijáis, me aparece aquí, ¿veis? Y aquí ya interacciono con todo lo que necesite de funciones de audio. ¿Vale? O sea que tenemos un control completo, no, porque en la función solamente ponía la IP, pero no me dejaba realmente jugar con nada más. Con los datos internos es con lo que yo voy a poder realmente hacer lógicas y en función de si la escena tal, pues activo la música, con la playlist tal, lo que sea, ¿vale? En el momento de que seleccionamos la GIU, también tenemos todas estas interacciones. Una vez que el cliente relacione la GIU con su puente, yo voy a poder jugar con toda esta información. Evidentemente, para jugar con toda esta información, pues lo que voy a tener que hacer es hacerlo en la lógica. ¿Vale? En las lógicas puedo acceder a toda esta información. ¿Vale? Bien. Calefacción, refrigeración. Esto es importante que lo veamos porque, bueno, pues tiene un poquito de complejidad. Siempre sabemos que el tema del clima siempre es lo que nos trae un poco más de cabeza. Vale, vamos a ver las dos opciones para que sepamos cómo integrarlas. Vale. Calefacción, refrigeración. Si os fijáis, no tengo modo de ponerle la velocidad del ventilador, por lo tanto no tendría control del ventilador. En cambio, sí que tengo el modo operativo tipo confort, standby y demás. ¿Vale? En el caso de sistema de climatización, sí que tengo el control del ventilador y además tengo un tipo de modos automático, calefacción, refrigeración, ventilación, deshumidificación. Más natural para lo que conocemos nosotros de nuestros splits y demás. ¿Vale? Entonces, bueno, en función de lo que necesitéis. Aquí también puedes controlar frío, calor, temperatura real, temperatura consigna, el on-off de la función, el modo operativo, el ventilador. Y aquí, pues, temperatura real, consigna, modo operativo, confort, presencia. Por ejemplo, aquí, este botón sí que te dice el estado de calefacción y refrigeración, es decir, sí que te confirma que está trabajando la calefacción o que está trabajando la refrigeración, el típico símbolo de que yo tengo activado la zona, pero pues a lo mejor la temperatura de consigna y la real pues están en el mismo punto y no está activada, por lo tanto esto estaría desactivado. En cambio, si está el set point diferente a la real, estaría las válvulas de calefacción encendidas y el símbolo diciéndote que está realmente calentando. Pues esa opción, por ejemplo, la tiene este botón y el otro botón de climatización no la tiene. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, pues tenemos una opción también de cambio de calefacción, refrigeración. Bueno, son botones diferentes. En función de lo que tengáis en el proyecto, pues utilizáis uno u otro. ¿Vale? Aquí también tenemos diferentes tipos de modo, ¿vale? En función de lo que queramos utilizar. Si solamente es calefacción, solamente refrigeración, los límites de consigna, lo que necesitemos. Pero esa no tiene más que es un rango de temperatura diferente. Y luego el tema de escenarios, pues también es bueno que lo entendamos para ver los tres tipos de escenarios. Ya con la nueva versión casi que es más fácil que el cliente tú le preparas los botones de escenas y que el cliente se lo acabe de configurar. O, bueno, pues en función del cliente, pues a lo mejor te interesa más hacérselo. ¿Vale? Las tres opciones que tenemos son, pues el auxiliar son escenas de KNX, escenas grabadas en el ETS, en los actuadores de KNX, ¿vale? Que simplemente yo le pongo el número de escenario aquí, le digo que si permite la reprogramación o no, y aquí le pongo la dirección de grupo de escena. Ya está, ¿vale? Entonces simplemente es un botón que lanza al bus esa dirección de grupo. El número de escena, ya está. Lanza el número de la escena. Eso es. También puedo utilizar este botón para lanzar mis propias escenas, porque ahora veremos, cuando creemos una escena,
que tiene la posibilidad de poner una dirección de grupo para lanzar esa escena. Pero digamos que no sería lo habitual. Lo habitual para lanzar escenas propias creadas en el GPA sería poner el juego de escenarios y aquí no me aparece ninguna porque no tengo ninguna creada, pero aquí, cuando yo abro este diálogo, me aparecerían las escenas que yo tengo creadas en escenas. Simplemente la selecciono, ¿vale? Y la activo. Vamos a hacer la prueba para verlo realmente lo que pasa, ¿vale? Si yo me creo una escena aquí, crear juego de escenarios. Vale, aquí veis punto de datos de activación. Aquí es donde te digo que yo podría poner una dirección de KNX que activase la escena. Y aquí es los puntos de datos de a quién va a afectar esa escena. Bueno, pues vamos a poner, por ejemplo, esto. Vale, solamente vamos a cambiar el tanto por ciento del foseado Messi3. ¿Vale? Aquí, crear escenario. Una de las limitaciones que tiene la creación de escenas aquí es que no podemos cambiarle el número de lanzamiento de la escena. Es decir, esta escena se lanza con el número 1. No le podemos poner, bueno, pues esta escena yo creo que sea la 25. No se lo puedo cambiar este número. ¿Vale? Es una limitación, pero lo que tenemos. ¿Vale? Pues aquí sería noche y aquí tendríamos por la noche el valor 0. Y otro estado de esa escena pues sería día, y en el día pues esto estaría al 50%. Vale. Nos vamos a la escena que teníamos creada. Dormitorio. Tenemos aquí el juego de escenarios. Ahora sí que, ¿veis? Juego de escenarios, bueno, no lo hemos puesto nombre, ¿vale? Pero este es el que hemos creado. ¿Vale? Y aquí le pondría el número de escena. Pues si le lanzo un 1, estaría lanzando noche, y si le lanzo un 2, estaría lanzando día. ¿Vale? Y estaría directamente actuando sobre esa escena que yo he creado. Y por último, cantidad de escenas que ya no tengo nada que parametrizar. Aquí simplemente le pondría el símbolo, el nombre, ¿vale? Nueva, y es lo que le aparecería a él. Y para interactuar con estas direcciones, con estas escenas, para vincularlas dentro del KNX, tendría que volver a ir al punto de datos. Aquí al punto de datos. Buscar punto de datos de dispositivo. Y aquí me tiene que aparecer una nueva. ¿Veis? Nueva, donde yo podré interactuar con ella. Es verdad que es un dato raro, 32 bits, pero simplemente aquí poniéndole la dirección, el número que yo quiera, la ejecuto y la programo. O sea, yo aquí directamente en un dato de 32 bits le pongo un 1 y la estaría lanzando. ¿Vale? Y esto es simplemente, claro, yo lo que tengo que hacer para poder interactuar con todo este tipo de cosas es ya en las lógicas. Si queréis vamos a meternos en las lógicas, ¿vale? Tenemos que agregar una hoja. Aquí se pueden agregar módulos lógicos siempre que compréis un módulo lógico nuevo. El módulo que yo os pase lo tenéis que agregar aquí. ¿Vale? Aquí tenemos una hoja nueva que podemos activarla y desactivarla. No tenemos por qué borrarla. Yo me puedo hacer una hoja de lógica de prueba y luego la quiero desactivar, no tengo por qué borrarla, la puedo desactivar. Aquí
Como concepto general, siempre vamos a tener una entrada y una salida, una entrada de información a la lógica y una salida de información de la lógica. Y una salida. Podemos hacer zoom, un poquito más grande. ¿Vale? Y por ejemplo, pues tenemos módulos típicos. Bloqueo de información. Yo quiero que una información pase solamente cuando el detector de presencia esté activado. Comparador, típico comparador de información. ¿Qué más tenemos? Fecha y hora, ¿vale? Pues si yo quiero que algo pase solamente a esta hora concreto. Un filtro, solamente pase el on, solamente pase el off, que cuando pase un on sea un off, ¿vale? Todo esto de vez en cuando necesitamos. Generador aleatorio, ¿vale? Pues por ejemplo, pues, con el tema del RGB, yo quiero que vaya cambiando de colores, pues tengo un generador aleatorio. Un generador de valores, esto es bastante útil para cuando lo activo con una dirección de un bit, me genere un valor de un byte, ¿vale? Yo decir, cuando se active el detector, me mandas un 50%, un 24 grados a la temperatura de consigna. ¿Vale? Pues este generador de valores me va a permitir hacer ese cambio de información. ¿Qué más? Pues soluciones IP, ¿vale? HTTP GET REQUEST para hacer soluciones de comunicaciones IP. Inversor, que cuando tengo un 1 tengo un 0, pues es una cosa bastante habitual en las lógicas. Luz de escalera te genera la función de luz de escalera si no la tenemos. Un oscilador, ¿vale? Cuando queremos poner una alarma y que parpadee una luz, pues tenemos un oscilador que nos genera esa oscilación. Posición del sol, tenemos un módulo que nos dice la posición del sol real viendo los datos de GPS. La AN, la OR, la XOR típicas de las lógicas. ¿Qué más tenemos? Regulador calentar-enfriar para hacer un termostato en la propia lógica, ¿vale? No tenemos termostato en el sistema, ¿vale? Simplemente con la temperatura real, temperatura de consigna que podemos poner en la función de la X1, podemos crearnos nosotros un termostato propio, PID. Retardo de telegramas, yo quiero que cuando se abra la puerta a los 5 segundos me encienda la luz. Seguimiento de persianas en función de la posición del sol, ponte al 50, al 40, al 20, lo que corresponda. Send by change es envía solamente cuando hay un cambio, porque si no hay lógicas que como están actualizando el valor constantemente, me están machacando la lógica constantemente, pues envía solamente cuando hay un cambio. ¿Qué más tenemos? Oye, ¿cuál es la diferencia entre enviar email y enviar notificación? Esto es para enviar un mail desde la propia X1, ¿vale? Esto es un módulo extraoficial, ¿vale? O sea que generalmente la gente no lo va a tener. Esto está sacado de los foros, ¿vale? O sea, hay foros alemanes del que te pueden descargar aplicaciones de este tipo. La ventaja es que no necesitas el S1. El propio X1 es capaz de enviarte un mail. Es verdad que estás un poco más limitado, pero serías capaz de enviarte un mail. O sea, si tú tienes X1 y S1, el S1 es capaz de enviarte un mail y una notificación push, el propio S1. Si no tienes S1 y X1, es verdad que hay soluciones extraoficiales que te lo hacen. Un poquito más farragosas, pero te lo hacen, ¿vale? UDP, ¿vale? Comunicaciones UDP, Web Request también, XML JSON, ¿vale? O sea, hay soluciones IP de diferente tipo. ¿Vale? Lo que hemos dicho ahora de utilizar la escena, pues es, por ejemplo, del siguiente tipo. Si yo en la entrada digo, yo quiero que cuando pulse el botón, imaginaos que yo en el botón tengo puesto esta dirección de Google, ¿vale? Cuando yo pulse el botón, que me active la 1011, ten en cuenta que la entrada del feedback, ¿vale? Y la salida
escribe en la actuación. Es decir, la salida escribe en la 1011, la entrada lee del 3011. ¿Sí? Entonces, yo digo que cuando esto esté activo, me envíe el valor 2, por ejemplo. Si yo activase esta casilla, en lugar de fijarle el valor, podría metérselo desde otro módulo. Ahora veréis que si activo esta casilla, me genera aquí una entrada de valor. A ver si la activo. ¿Vale? Yo aquí el valor 2, en lugar de fijárselo, se lo podría estar metiendo desde otra entrada o desde cualquier parte del, ¿vale? Entonces, cuando esto pase, cuando aquí venga un 1, active el disparador, enviaré un 2. Bien, pues a el punto de dato interno, como hemos visto antes. ¿Vale? A la escena nueva que hemos creado antes. ¿Vale? O a ejecutar o a grabar. Cuando pase esto, quiero que modifique la escena. Eso sería un poco raro. Bueno. Y lo guardo. Si habéis visto aquí, en lugar de integrarlo en una escena, o sea, en una lógica, tenía la opción de activar esta casilla. En el propio dato interno, tengo la opción de activar esta casilla y ponerle directamente aquí la dirección. Yo podría vincular directamente una dirección de KNX y su estado, con su tipo de dato, sin necesidad de meter este dato interno en una lógica. Simplemente vinculando esto con una dirección de KNX, ya este dato interno estaría vinculado con una dirección de KNX. ¿Sí? Sería más sencillo si no quisiéramos hacer nada extra. Imagínate que me dio el curro de hacer una lógica interesante y necesito copiarla y pegarla en otro X1. ¿Lo podría hacer? De los que tengo en mi panel de administración. Es decir, no estoy hablando de eso que hemos hecho. Eso que hemos hecho lo puedo repetir otra vez, pero tú imagínate que me di el curro de algo complejo, de tal, y lo simulo y veo que funciona, y digo, hostia, pues lo puedo reutilizar para otro proyecto. ¿Puedo copiar eso de alguna forma? ¿Tienes la posibilidad de abrir dos GPAs? Ah, ¿de abrir dos GPA? ¿Sí? Sí. Yo puedo abrir otro GPA. Entonces sí, si abre otro GPA igual te deja, tío. Entonces copias y pegas. Vamos a hacer la prueba porque no te quiero mentir, pero yo creo que eso lo he hecho. Porque no lo puedes exportar. No tienes la posibilidad de exportar la lógica, importarla. Correcto. Puedes tener dos GPAs abiertos. Entonces, en uno le das a copiar, ¿vale? Y aquí le das a agregar sin datos. Lo que has hecho es copia la hoja, ¿no? Copia la hoja aquí, y la pega. Okay. Copia. Aquí seleccionas donde quieras, en el otro GPA, agregar sin datos. Ten en cuenta que te la copia sin datos, es decir, sí. Te copia. Sin datos te refieres si la dirección es de grupo. Eso es. Tienes que volverle a poner la dirección de grupo. Bueno, pero claro, es que es lo lógico. Sí, la estructura de la lógica la tendrías. Exacto. Okay. Eso es. Okay. ¿Vale? Genial, tío. Eso está genial. Sí, ya te digo que me sonaba mucho haberlo hecho. No es muy lógico, que lo ideal sería que aquí pudieras exportarlo y luego importarlo. Pero bueno, se puede hacer. ¿Vale? Entonces, aquí lo que hemos dicho, puedes activarla, desactivarla, evidentemente ponerle el nombre que corresponda,
Y luego no hemos visto, pero una cosa interesante es que se puede simular, ¿vale? Evidentemente hay lógicas que no tienen más, pero hay lógicas complejas, como tú bien dices. Eso te da la vida, tío. Eso te da la Si vida. no las simulas es un lío. Entonces aquí iniciamos en la ejecución y simplemente aquí le ponemos el valor. ¿Veis? Como he disparado, pues el valor 2 aparece por aquí y se va para aquí. Si pongo un 0, pues no estoy lanzando ningún valor. Simplemente este módulo solamente se ejecuta cuando le lanzo un 1. Es algo muy, muy sencillo, para que sepáis que tenemos esa posibilidad y está muy, muy, muy bien. Bien, vale, hemos visto cómo crear las aplicaciones, el editor de lógicas muy por encima, ¿vale? Pero eso sería en casos concretos de dudas que tengáis sobre un módulo concreto o alguna lógica que no funcione, pues me llamáis a Antonio, me llamáis a mí y lo solucionamos. Relojes escenarios, el reloj de temporizadores es lo que hemos hablado, ¿vale? Simplemente crear reloj, el punto de dato que vamos a poner en la dirección de grupo de lo que va a hacer el reloj, lo que va a cambiar el reloj, pues una luz, una persiana, lo que sea, ¿vale? Y luego crear tiempo de conmutación en función de tiempo de conmutación, pues vamos a ir cambiando. Aquí ya pues le vamos a decir que a las 11:40 pues ejecute eso o en un periodo concreto. Vale, oye, te voy a hacer una pregunta sobre el tema del reloj, de cosas que me han ido pasando y tal. Sí. No sé si esta solución la tenemos aquí. Sí. Vamos a ver. Yo me he encontrado edificios de oficinas donde se le pone un periodo, distintas programaciones horarias de lunes a domingo. Entonces, eso sí lo tiene el reloj. El lunes un horario, martes tal. Pero el tema está cuando aparece un día específico, festivo específico, que se ha tenido en cuenta y tal, y se quiere bloquear todos los relojes para que no funcione ese día. Entonces, ¿hay alguna opción de decirle al reloj, no funcionas tal día o mañana no vas a trabajar sin tener que modificar el horario de todos los relojes? Es decir, tenemos un habilitar, deshabilitar reloj a través de un botón, por ejemplo, en CanaX. Es decir, ¿tiene el reloj alguna dirección de grupo o algún objeto de comunicación que me permita habilitar y deshabilitar? Porque te digo que en los edificios de oficinas, cuando llega ese día festivo local, ese día ha pasado un problema de que no ha llegado la mercancía, por tanto la gente de los muelles de expedición no trabajan y tal, y tienes que decir a todos esos relojes no funciones, cambiar la horaria para que no se te enciendan las luces y tal, y puedes resultar un poco engorroso. Sí que es verdad que, por ejemplo, o sea, esto es no lo veis esto, ¿no? Compartir pantalla, esto. Esta es la aplicación del móvil, ¿vale? En este caso nosotros tenemos un software de PC que se llama Gira Smart Home, que simula la aplicación de móvil o de tablet, ¿vale? Por lo tanto, lo que tendría el cliente en su móvil sería esto, simplemente en lugar de 9 botones tendría 6. ¿Vale? Esto simplemente está adaptado a la visu de una tablet. La tablet tiene 9 botones y el móvil tiene 6. Bien. Entonces, por ejemplo, el cliente lo que tiene es, con los relojes que ha configurado él, tiene un apartado donde ves todos los relojes juntos. Y ves, los puedes encender y apagar todos juntos. Encender y apagar, es decir, saltarte el horario. Encender y apagar, sí. Para ti encender y apagar, ¿qué es? Habilitar y deshabilitar el habilitar el temporizador o deshabilitarlo. Eso. ¿Vale? Y eso lo tenemos. Que son los temporizadores que yo me he creado aquí. Yo me he creado en los de mi los función. 50 esto. Por ejemplo, chimenea. Pues yo aquí tengo un reloj, ¿vale? Que me permite crearme una temporización con los días de la semana que corresponda. Y esos son los que hemos dicho que tenemos 50. No, tenemos 625. O sea, que tenemos tantas funciones tengamos. Entonces me estoy confundiendo entre... Sí, este es el reloj de la aplicación. Del botón, del switch. Del botón, correcto. Del botón. Entonces, vale, cuando tú me estás diciendo a mí que podemos
habilitar o deshabilitar, ¿a cuáles te refieres? ¿A estos o a estos? Claro. Vamos a ver primero esta parte que es la fácil, ¿vale? La de usuario. Yo aquí en usuario me pongo la hora que quiero que encienda, los días, la hora, si quiero que sea aleatorio, si quiero que sea vinculado con la amanecer, puesta de sol, tal. En este caso, pues por ejemplo, me propone conectar, desconectar, poner un modo concreto y demás, ¿vale? Esto sería en el caso, porque he elegido la función de clima. Si fuese una luz, pues la función sería diferente, ¿vale? En este caso, podemos activarlo y desactivarlo de una forma cancelar, de una forma muy sencilla, aquí porque tengo todos los relojes, o sea, yo en el otro apartado, yo aquí, cuando me lo creo, vamos a crearlo, ¿vale? Ok. Ahí ya